darle gracias a Él porque Él es digno. Señor, te damos a ti toda la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, porque tú eres bueno, Señor. Grande es tu misericordia, tu fidelidad, Señor. Grandes son tus maravillas. Grande, Señor, es tu poder. Grande, Señor, es tu fidelidad y tu gracia para con tu pueblo. Te pedimos, Señor, que en esta mañana nos ilumines en el conocimiento de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar con el mensaje de esta mañana, quisiera que fuéramos a Isaías capítulo 43. Isaías 43, y vamos a leer unos versículos del 1 hasta el versículo 4. Del 1 al 4. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Por qué estamos leyendo esta porción? Porque es una de las tantas porciones en las cuales Dios muestra su amor para con su pueblo. Dice que grande es su amor, que en el versículo 4 dice, incluso daré naciones por ti. Estoy dispuesto a sacrificar lo que sea por ti, ¿verdad? Y vamos a hablar hoy en esta mañana acerca de una iglesia, que es la iglesia de Éfeso, que tiene varios paralelismos con las iglesias aquí en Querétaro. Vamos a ver por qué se da esta situación. Entonces, el mensaje de esta mañana lo he titulado La iglesia en Éfeso. Y bueno, quiero decirles que Éfeso era una ciudad muy, muy importante del Imperio Romano. Era, digamos, la capital de, en aquel entonces, lo que era considerado Asia, ¿verdad? Ahora Asia es una porción mucho más grande, pero en aquel entonces, ¿verdad? Era una porción limitada. Y pues era, el Imperio Romano era el que estaba reinando en ese momento, ¿verdad? Se expandió de tal forma que conquistó
a los demás reinos. Entre ellos, entre esos reinos, ¿verdad? Entre esas naciones, los judíos también fueron conquistados, ¿verdad? Ustedes recordarán que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ellos estaban viviendo la opresión romana. ¿Qué hacían los romanos? Los romanos venían y conquistaban, pero no venían y destruían lo que, digamos, conquistaban, sino de alguna forma sometían a esos pueblos, los hacían tributarios y les permitían que siguieran de alguna forma con sus tradiciones, con su religión, siempre y cuando no se opusiera a sus propósitos o, digamos, a su adoración que ellos tenían hacia sus dioses. ¿Cuáles eran sus dioses? Los mismos emperadores también eran considerados dioses. Bueno, en esta ciudad, que es la ciudad de Éfeso, ¿me ayuda? Es que no cambia. Teníamos ahí el templo, ¿verdad? El templo de Artemisa, que era, digamos, una de las construcciones más importantes, y en ese templo se adoraba a Diana, diosa de la fertilidad, de la guerra, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que Diana era considerada la sustentadora de las cosas creadas. Por ella, ¿verdad? Se decía que caía la lluvia, soplaba el viento, salía el sol, o sea, era casi como lo que nosotros consideramos al Dios de los cielos, el Dios omnipotente que creó todas las cosas y las sustenta. Ustedes han oído el término madre naturaleza y lo usamos mucho, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? El término madre naturaleza es un término pagano y deriva precisamente de esta diosa, ¿verdad? La madre naturaleza, según, es mujer, ¿verdad? Pero ¿quién hizo los cielos? Nuestro Dios. ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios? Que Él es el que sustenta todas las cosas. Así es que este concepto, ¿verdad?, de madre naturaleza viene precisamente de esta diosa Diana. A ella hacían festivales, procesiones. ¿Saben qué es una procesión? Gente que viene de otros lugares, de otras ciudades, y van a ese centro de adoración para rendir culto. Obviamente, ¿verdad? Eso implica, pues no solamente un gasto, sino también un consumo, ¿verdad? De todo tipo de cosas religiosas y también materiales. Una de las cosas malas, ¿verdad? Bueno, de tantas cosas malas, ¿verdad? Es que esta era una diosa sensual, ¿verdad? Si ustedes han visto cómo era la Diana cazadora, ¿verdad? Pues estaba como media desnuda, ¿verdad? Y también había cultos paganos, ¿verdad? Que involucraban ritos sexuales y también por eso las personas eran fuertemente atraídas hacia este centro de adoración. Entonces, si nosotros hacemos un paralelismo, ¿verdad? Podemos ver que realmente mucha gente se mueve en México y va a diferentes lugares en procesiones, buscando adorar cierta imagen. Sin embargo, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nuestro Dios está en los cielos, ¿verdad? Y Él ha prohibido en el primer mandamiento que hagamos imágenes y que nosotros adoremos a cualquier cosa de la naturaleza, sea ser humano, sea animal, esté abajo de la tierra, esté arriba en los cielos, solamente Dios debe ser adorado. Ahora, fíjense, Éfeso estaba en una posición privilegiada. ¿Por qué? Porque era camino de comercio. Aquí a veces nos quejamos, ay, es que este tráfico está tremendo, yo no puedo pasar, yo era que 5 de febrero, ¿verdad? Bueno, ¿por qué hay tanto problema? Porque este es el tráfico, este es el paso hacia las ciudades del norte, ¿verdad? Y muchas ciudades, ¿verdad? Del noroeste, ¿verdad? Tienen que pasar por aquí, los transportes. Lo mismo, ¿verdad? Es lo que pasa cuando mucha gente tiene que hacer escala aquí porque no viene solamente de la Ciudad de México, a veces vienen de mucho más lejos, ¿verdad? Y este es un lugar en el cual cuando la gente hace escalas. Entonces, estaba Éfeso en una posición privilegiada, ¿verdad? Había comercio, había una gran biblioteca
Y tener una biblioteca en una ciudad no era cualquier cosa, porque antes los libros no se imprimían como ahora, que en una imprenta se hacen miles de volúmenes. Antes los libros tenían que ser hechos a mano, escritos a mano. Así es que tener un libro era un tesoro, era un lujo, ¿verdad? Y tener una biblioteca en la cual la gente pudiera ir a consultar el conocimiento era una ciudad privilegiada, una ciudad que no solamente estaba dando, digamos, a sus habitantes cosas materiales, sino también estaba dando cultura, estaba dando conocimientos. Uh-huh. ¿Qué más había? Había teatro porque les gustaban mucho las artes escénicas, ¿verdad? Y aquí en Querétaro también, ¿verdad? Es uno de los atractivos principales. La cultura, ¿verdad? Y bueno, toda esta situación, ¿verdad? De las tradiciones, de las leyendas, todo eso, ¿verdad? Es atractivo y era atractivo también en Éfeso. También tenían un estadio en el cual, ¿verdad? Se celebraban las Olimpiadas, como también en otras ciudades del Imperio Romano. Los cultos, ¿verdad? Dice que eran auspiciados. ¿Qué significa ser auspiciados? Son pagados, financiados, ¿verdad? Por el Estado. ¿Esto con qué propósito? De mantener a la gente controlada. Ya desde aquel entonces, ¿verdad? Los gobernantes sabían muy bien, ¿verdad? Que mantener a las personas involucradas en una religión, especialmente si esa religión no habla de la verdad, sino simplemente entretiene a las personas, ¿verdad? En un culto, es una forma de control de la gente, ¿verdad? La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que obedecer a nuestros gobernantes, ¿verdad? La Biblia nos enseña que nosotros debemos de obedecer a Dios, pero también tenemos que obedecer a nuestros gobernantes. Y si nuestros gobernantes en un momento dado, ¿verdad?, están haciendo algo que esté equivocado, la Biblia no nos manda a rebelarnos en contra de ellos. Nos manda, ¿verdad?, que debemos orar por ellos, pero que también tenemos que buscar nosotros tener posiciones en las cuales nosotros tengamos autoridad para poder corregir las cosas. Sería como muy pasivo el hecho de decir, bueno, pues es que hay malos gobernantes y pues ni modo, lo único que puedo hacer es orar por ellos. No, estamos creyendo que Dios está levantando gente en niveles políticos que tiene temor de Dios para que ellos puedan, así como hubo un Daniel, así como hubo un Nehemías, gente que la Biblia nos habla que tuvieron autoridad, ¿verdad?, y pudieron influir en el gobierno en el cual ellos fueron levantados. Un Josué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no nos ha llamado a que seamos cola, nos ha llamado a que seamos cabeza. Muy bien. También había ocultismo. ¿Qué es el ocultismo? El gusto por las cosas oscuras, las cosas de las tinieblas, las cosas de magia, de hechizos, ¿verdad? Está escrito, ¿verdad?, que quemaron cuando se convirtieron al Evangelio un montón de libros por una cantidad exorbitante de dinero, porque era un lugar en donde se practicaba mucho esto, ¿verdad? Hechizos. Bueno, vamos a la siguiente. Y bueno, el apóstol Pablo, ¿cómo nació la iglesia en Éfeso? Bueno, el apóstol Pablo, en su regreso de Antioquía, en su segundo viaje misionero, esto nos lo dice en Hechos 18, 19 al 22, él estuvo ahí por un corto tiempo. ¿Por qué estuvo? Porque él fue enviado en un viaje misionero para llevar el evangelio a diferentes ciudades. Después, en su tercer viaje misionero, él se quedó en la ciudad, pero no por un corto tiempo, estuvo 3 años completos. ¿Qué fue lo que estuvo haciendo? Bueno, primeramente él empezó a predicar la palabra de Dios, ¿verdad?, en el anfiteatro, ¿verdad? Y después dice la palabra que él, estuvo en las sinagogas, ¿verdad? Y después estuvo enseñando en la escuela de uno llamado Tirano, ¿verdad? Esto lo dice en Hechos 19, del 8 al 10. Al principio, cuando él estuvo en este segundo periodo de 3 años, encontró a unos discípulos de Juan el Bautista. Ustedes saben que Juan el Bautista vino predicando
el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Preparando el camino para nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sin embargo, Juan el Bautista no tenía toda la revelación. Por eso, muchos discípulos de Juan el Bautista después tuvieron que ser actualizados para que ellos pudieran comprender los motivos y quién era verdaderamente el Salvador, ¿verdad? Entonces, viene el apóstol Pablo, les muestra más exactamente el camino a estos discípulos, son bautizados y empieza una obra muy bonita en la ciudad de Éfeso. También Dios utilizó al apóstol Pablo para hacer muchos milagros poderosos, portentosos, ¿verdad? Para gloria de Dios. Esto está en Hechos 19, 11 al 12. Ok, entonces aquí les puse una ilustración, ¿verdad? Esta era esa biblioteca famosa que estaba aquí en Éfeso. Y lo que podemos nosotros entender aquí es que Dios quiere levantar casas en las cuales haya gente, discípulos, a los cuales, ¿verdad? Haya que afirmar o quieran afirmarse para que sea el punto de partida, para que entonces se haga una obra más grande. ¿Verdad? Primeramente, sí, vino y se predicó el Evangelio, ahora, ¿verdad? Es tiempo en el que se tiene que fortalecer la enseñanza que se ha dado, ¿verdad? La gente en Querétaro se va a convertir, ¿verdad? Por el testimonio de nosotros, por que ellos vean cómo vivimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Si nuestros valores realmente son verdaderos, si realmente nosotros amamos a nuestra familia, si realmente somos honestos, si somos personas de verdad, si realmente estamos honrando a nuestro jefe, a nuestras autoridades, ¿verdad? Si realmente nos estamos conduciendo rectamente, ¿verdad? Todo esto, ¿de qué testifica? De que somos hijos de Dios. Si hay amor verdadera entre nosotros. Y bueno, ¿cómo fue el servicio del apóstol Pablo aquí en esta ciudad? ¿Ah? Bueno, esto nos lo dice el libro de Éfeso, ¿verdad? Vamos al libro de Éfeso y vamos a ir leyendo algunos versículos. Efesios capítulo 1, versículos 1 al 2. Y le voy a pedir a una persona que lea claro, fuerte, que nos haga favor de leer estos versículos. Quiero platicarles que el apóstol Pablo estaba en prisión en ese momento por causa del Evangelio. Él ya no estaba en Éfeso, él estaba escribiendo a los hermanos de Éfeso porque ellos necesitaban ser afirmados. Adelante, la persona que quiere leer. Sí, 1 y 2. Apóstol de Cristo con la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en ustedes. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias, ¿verdad? Bueno, entonces aquí nos dice, ¿verdad? Aquí les puse la nueva traducción viviente, lo que leyó nuestro hermano Luis es Reina Valera, y lo que nos está diciendo el apóstol dice que primeramente él fue llamado al ministerio por Cristo Jesús. Nadie puede autonombrarse en el Evangelio. Todos tienen que ser nombrados a través de Cristo Jesús, llamados a través de Cristo Jesús. Y fíjense cómo llama a la iglesia. Los llama fieles y santos. ¿Sabes una cosa? Que aquí en Querétaro, como en muchas ciudades, no es fácil ser fiel ni es fácil ser santo. Por eso también el apóstol Pablo estaba hablándole de esta forma a los habitantes cristianos de Éfeso, porque ellos estaban en medio de una ciudad en la cual se practicaba mucho paganismo y muchas perversiones, ¿verdad? La gente, ¿verdad?, que está en el mundo, la gente que aquí, ¿verdad?, en Querétaro, bueno, se mueven cosas de las tinieblas o cosas oscuras, ¿verdad? Saben perfectamente las cosas que se hacen aquí en Querétaro, que no agradan a Dios, ¿verdad? Querétaro de alguna forma, pues sí está bajo un juicio de Dios, pero también hay bendición
en la ciudad de Querétaro. ¿Por qué? Porque Dios está buscando que la gente se arrepienta y vuelva a Él. En parte, digamos, la prosperidad tiene que ver, claro, por su situación privilegiada en la que está. Pero también, ¿verdad? Dios nos ha puesto para que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Y yo quiero decirte una cosa. Si tú no te consideras fiel, si tú no te consideras santo, quiero decirte una cosa. Dios sí te considera así. Y no es que Dios te esté haciendo un favor. Es que Dios está viendo tu vida futuro. Dios está viendo tu vida ya transformada. Está viendo tu vida nueva. ¿Sabes que Dios llama las cosas que no son como si fuesen? ¿Verdad? Nosotros ahorita no somos lo que deberíamos ser. Sin embargo, Dios va a hacer lo que Él quiere hacer en nosotros, no porque somos buenos, sino por su gracia y su misericordia. Por eso ahí nos está llamando fieles y santos. Y yo les aseguro que entre esos cristianos no había muchos fieles ni había muchos santos. Sin embargo, quiero decirte, Dios así nos llama. Cuando tú quieres ver a tu hijo exitoso, no le dices, eres un fracasado, eres un bueno para nada, eres un tonto. Porque haciendo eso, ¿qué vas a hacer? Lo vas a hundir. Pero cuando tú le dices a tu hijo, tú vas a ser una persona de éxito, yo confío en ti, yo creo en lo que tú estás haciendo, tienes que corregir estas cosas. Cuando tú hablas en fe a tu hijo y le hablas bendiciones y le hablas cosas nuevas, tú lo vas a levantar. Y eso es lo que Dios está haciendo. Dios nos está diciendo, tú eres una persona fiel, tú eres una persona santa. Y nos lo dice a través del apóstol Pablo. Bueno, más adelante dice una bendición, ¿verdad? Que la gracia y la paz, ¿verdad? Sea con ustedes, ¿verdad? Gracia y paz de parte de nuestro Dios y del Señor Jesucristo sea con ustedes. ¿Qué es la gracia y la paz? La gracia y la paz es un lugar especial que Dios ha provisto para que podamos caminar en él, ¿verdad? Fíjense que mucha gente quisiera en este mundo tener paz. Y si no, pregúntenle, ¿verdad? Al pueblo de Israel que amamos y respetamos, pero ¿saben? Una de las cosas que más quisiera el pueblo de Israel es tener paz. Es tener paz. ¿Por qué? Porque si tú tienes paz, vas a poder florecer. Si tú tienes paz, vas a tener tranquilidad. Qué feo, qué horrible es que tú estés construyendo tu vida, que estés construyendo una familia y que venga un misil y destruya tu casa. Y no solamente tu casa, sino que destruya tus seres amados. Eso es horrible. Es algo tremendo que, bueno, aquí en México nosotros no nos damos cuenta el alcance que eso tiene. Pero si nosotros estuviéramos en Israel y fuéramos israelitas, una de las cosas que más quisiéramos es solamente quisiera paz, no quisiera dinero, no quisiera riqueza, no quisiera lujos, solamente quisiera paz. ¿Y sabes que esa paz significa Cristo Jesús en tu vida, en tu corazón? ¿Sabes que esa paz significa que tú puedas estar reconciliado con Dios? ¿Cómo reconciliado con Dios? Sí, se la debemos. Hay cosas que hemos hecho que a Dios no le han agradado y por lo tanto hay una diferencia con Dios. Dice el Señor en su palabra, vengan conmigo, vengan a cuentas. Si ustedes han pecado, ¿verdad? Yo puedo limpiarlos, de tal forma que su vida sea una vida blanca. Si sus pecados eran rojos, dice la palabra, como el carmesí, van a ser sus vidas transformadas como blanca lana. ¿Y eso qué es lo que va a producir en nosotros? Y la otra palabra importante que hay aquí, gracia. ¿Y qué significa la gracia? No que le caímos graciosos a alguien, sino que Dios, porque es bueno, aunque nosotros no lo merecíamos, Él quiso concedernos un favor que no merecemos. ¿Cuál es ese favor? Pues primeramente la vida, la salud, el que puedas tener fuerzas para trabajar, que tengas inteligencia, que tengas esperanza en un futuro. Y vamos a ampliar esto un poquito más adelante, ¿verdad? Pero miren, termino esta parte con esto. Gracia y paz. Dos cosas importantes para que un cristiano pueda caminar
tranquilamente y confiadamente en este mundo. Si Dios está contigo, si su gracia está contigo, no tienes por qué temer. Hace rato, ¿verdad? El Espíritu Santo estaba hablando a una persona y le estaba diciendo, no temas, no tengas miedo, no tengas miedo. Si tú te has reconciliado con Dios, no tienes por qué tener miedo, porque todo tu camino te va a salir bien. Dios te va a prosperar. Gloria a Dios. Vamos a ir un poquito más adelante. Después del apóstol Pablo, ¿verdad? Enumera bendiciones espirituales para los creyentes. Fíjense, en versículos 3 al 4, ¿quién me puede leer fuerte y claro? A ver, Vani. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Gloria a Dios. La nueva traducción viviente viene de esta forma. Dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestes. Y bueno, lo primero que quiero resaltar aquí es que el Padre tiene la autoridad de bendecirnos. No quiere decir que Cristo Jesús no nos pueda bendecir, pero si estamos en desobediencia al Padre, el Señor Jesucristo no nos va a bendecir. Si estamos en desobediencia al Espíritu Santo, el Señor Jesucristo no nos va a poder bendecir. Si estamos en desobediencia al Hijo, el Padre no nos va a poder bendecir. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Dios es uno solo. Y Cristo Jesús, a través del apóstol Pablo, establece el orden. La bendición viene de Papá Dios. Tú no necesitas una nueva carrera. Y no te estoy diciendo no estudies. Tú no necesitas más dinero. Tú no necesitas nuevas aventuras. Lo que necesitas es a Dios y su bendición. Nada más. Solamente. No hace falta ninguna otra cosa más que Dios ponga sus ojos en ti y diga, hijo, te bendigo. Mucha gente, ¿verdad? Trabaja y lucha, ¿verdad? Porque es que creo que me están haciendo un trabajo, ¿verdad? Y voy a ir a buscar quien contrarreste. No sé por qué no me va bien, yo creo que me están maldiciendo, ¿verdad? Y va y busca a una persona y esa persona dice, oh, sí, efectivamente, sí te están maldiciendo, pero no te preocupes, yo tengo la solución. Mira, vamos a hacer este trabajo, te cuesta tanto, ¿verdad? Y mira, eso va a ser cancelado. Es más, le vamos a voltear la maldición de esa persona. Y tú la vas a ver humillada, la vas a ver derrotada, porque te quiso hacer un mal. Puras mentiras. Y no digo que no funcione todo eso, pero nunca sale del ciclo, porque una persona maldice a otra y esa persona le regresa la maldición y están continuamente maldiciéndose, de tal forma que sus vidas se van al fracaso. ¿Y quién hace el negocio? Pues supuestamente el brujo, hechicero o bruja, ¿verdad? Aunque dicen que luego de brujas no salen adelante. ¿Por qué? Eso significa, ¿verdad? Es una expresión común en México. No sale de bruja. ¿Qué significa? Que siempre está pobre. Porque pareciera que esas personas prosperan, pero realmente, ¿sabes qué? No prosperan. Todo lo que de alguna forma le llega como dinero, así se va. Porque el diablo nunca va a bendecir realmente. Él lo que busca es, ¿qué te doy para que me vendas tu alma? ¿Qué quieres? ¿Un pan? ¿Quieres dinero? ¿Quieres riqueza? ¿Quieres placeres? ¿Qué quieres? ¿Cuánto cuesta tu alma? Y bueno, no necesitamos nosotros nada, ni de las personas, ¿verdad? Ni del de abajo. Porque Dios, a través de Cristo Jesús, dice aquí que ya nos ha dado, ¿verdad? Bendiciones
toda clase de bendiciones espirituales desde el cielo. Ahora, esa bendición, ¿cómo nos llega? A través de Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De ahí que muchas veces decimos, bueno, Señor, pues yo ya soy cristiano, ¿verdad? Supuestamente yo debería estar bajo el chorro de tus bendiciones y no sé qué pasa. Es que a lo mejor te has desconectado. Porque no es que tú digas, bueno, como yo ya hice este trato con Dios, automáticamente donde quiera que yo esté, Dios me va a bendecir. Dios te bendice en el hogar, así como tus hijos son bendecidos en tu hogar. Hasta que ellos tengan la capacidad para poder sustentarse y depender de Dios y recibir las bendiciones directamente de Dios, tus hijos van a recibir bendición de Dios estando en el hogar. Lo mismo sucede con el Padre. Si nosotros nos salimos de la familia de Dios, el chorro de las bendiciones de Dios no nos cae. Yo me desconecto de Cristo y en ese momento me estoy apartando de la bendición de Dios. ¿Y qué significa desconectarme de Cristo? Significa ya no leer la Biblia, significa ya no reunirme en una iglesia, significa ya no servir a Dios, significa ya no orar, significa ya no alabar a Dios, significa que yo hice a Dios a un lado porque mi vida es más importante que Dios. Vivo para mí y Dios, pues es alguien que me ayuda cuando tengo un problema. ¿Han oído de ese genio, verdad? De la lámpara maravillosa. Pues a veces así queremos considerar a Dios. Tengo un problema, voy a frotar la lámpara. Estos días me voy a portar bien, estos días voy a ayunar, voy a orar a ver si me concede el milagro. No, es más que eso, hermano. Es que tú vivas en la casa de Dios. Es que tú estés en el hogar con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con todo el cuerpo de Cristo, para que su bendición siga cayendo sobre tu vida. Él nos ha bendecido con toda la bendición espiritual en Cristo Jesús. Ahora miren, esta parte es importante. Fuimos elegidos en su predestinación. ¿Qué significa esto? Que Dios ya tiene un plan para ti. Pero es que yo tengo mi propia idea de mi vida. Yo ya he pensado lo que yo quiero hacer. Sí, está bien. Son tus planes. Pero quiero que sepas que la palabra dice que Dios tiene un plan para tu vida. Y ese plan será mejor. ¿Me convendrá? En ese plan estarán incluidas las cosas que a mí me interesan. Si no buscamos a Dios, nunca lo sabremos. Yo en mi experiencia, lo que he encontrado, les digo mi experiencia, lo que he encontrado, es que las cosas que pensé que a Dios no le importaban de mi vida, sí me importan. Y están dentro de ese plan. Pero no es en el tiempo ni en la forma como yo pensaba que las iba a lograr, sino es en su tiempo y en su forma, como todos los deseos que hay en mi corazón y que había en mi corazón se han ido cumpliendo uno a uno en sus caminos, no en mis caminos, no a mi forma, no a mi manera. Tuve la oportunidad, Vani también mi esposa, tuvimos la oportunidad de quedarnos en Estados Unidos. Como estudiantes, ¿verdad? Del Instituto Bíblico, ¿verdad? El apóstol, no es el apóstol de ahora, ¿verdad? Es un apóstol que teníamos en aquel entonces. Nos dijo, miren, bueno, me dijo a mí, vénganse acá a Estados Unidos. Yo aquí les arreglo papeles. Aquí van a ser ciudadanos norteamericanos. Aquí van a tener derechos norteamericanos. Y yo no quise. Yo no quise, ¿verdad? Porque yo no sentí en ese momento de parte de Dios que teníamos que ir a Estados Unidos para vivir en Estados Unidos. Cosa que era muy atractiva. Porque dime, ¿quién te arregla papeles? En aquel entonces sí se podía. Porque el ministro de la palabra de Dios en Estados Unidos en aquel entonces era autoridad, ahora ya no lo es. Pero en aquel entonces era una autoridad muy importante que el gobierno tomaba en cuenta. Y estaban de alguna forma buscando personas temerosas de Dios para que la sociedad
no se corrompiera. Ahora, ¿qué pasa en Estados Unidos? Estados Unidos está muy corrompido. Y si no, vean las noticias. Si más ni más cualquiera, ¿verdad? Toma un arma, ¿verdad? Y empieza a matar a otros. ¿Qué le hicieron? Pues algunos bullying, a otros más. Nada, absolutamente. Nada más es el simple deseo de venir y destruir, que no puede venir de Dios. Simplemente viene de las tinieblas y viene también de la naturaleza humana. Porque dice la Biblia que las obras de la carne también es homicidio. Por eso hay un mandamiento que dice no matarás, porque es natural en el ser humano también querer acabar con su prójimo. ¿Cuál es el objetivo de nuestro Dios para bendecirnos? Aquí lo dice. Nuestro objetivo es santidad y limpieza. Él nos ha escogido, ¿verdad? Dice aquí, nos escogió para que seamos santos e intachables a sus ojos. Este mundo a lo mejor te dice, mira, tú naciste, ¿verdad? Para ser una persona exitosa. Tú naciste para que puedas disfrutar de todo lo que este mundo te dé. Sea bueno o sea malo, no importa. Si te produce placer, ¿verdad? Sea droga, sea sexo, ¿verdad? Sea lo que tú quieras, ¿verdad? No importa. Si mientras, bueno, algunos dicen, mientras no hagas mal a nadie, no está haciendo nada malo. Pero la palabra de Dios nos enseña que si no estamos honrando a Dios, estamos destruyendo nuestra vida. Porque el ser humano no sabe lo que le conviene. ¿Por qué la persona que es drogadicta no puede dejar la droga si sabe que es malo? Si sabe que le está destruyendo, le está perjudicando. ¿Por qué no puede dejar? Porque así es la naturaleza humana. No tiene la capacidad para decidir y poner un freno a lo que está autodestruyendo. Vamos a ir un poquito más adelante y le voy a pedir a otra persona que nos pueda leer, por favor, en el mismo Efesios capítulo 1, los versículos 5 al 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos ha nosotros en el amado. Gracias. Y vamos a profundizar un poquito más acerca de qué significa ser predestinado. ¿Verdad? Esta versión dice que Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio un gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Quiero decirte, amado hermano, que el amor de Dios es un amor sublime. ¿Qué significa amor sublime? Que es el máximo nivel de amor que tú puedes encontrar. No es un amor mundano, no es un amor carnal, es un amor sublime que lo da todo. Y dice aquí la palabra que Él, desde antes de que nosotros naciéramos, aún desde antes de que este mundo fuera formado, Él pensó en ti. Y pensó en mí, para darnos la oportunidad de convertirnos en hijos suyos. Pastores, que yo pensé que todos éramos hijos de Dios. No. La palabra de Dios nos dice que todo aquel que nace es una criatura. Pero solamente puede ser hijo de Dios a través de Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús como nosotros somos reconciliados con el Padre. Y en ese momento recibimos por el arrepentimiento de nuestros pecados al Espíritu Santo. Y en ese momento somos transformados en nuevas criaturas y nos convertimos
en hijos de Dios. Pero ese era su plan, adoptarnos como sus hijos, ¿verdad? Y él lo hizo con mucho gusto, pero no fue fácil. ¿Recuerdan ustedes que estábamos viendo el otro día cómo Abraham tuvo que hacer un gran sacrificio para entregar su hijo? ¿Cuántos de aquí aman a sus hijos? Muy bien, ¿verdad? Que yo te dijera aquí en este momento, ven y tráeme a tu hijo aquí ahorita lo vamos a sacrificar. Pastor, ¿qué está diciendo usted? Eso le pidió Dios a Abraham. Hizo subir a ese monte que se llama Moria. Por cierto, fíjense que ese monte es el mismo monte donde nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado. ¡Qué tremendo! Es el mismo monte en el cual Cristo Jesús murió en la cruz. Bueno, pues muchos años antes, siglos atrás, Dios le dijo a Abraham, trae a tu hijo, lo vas a llevar a este monte y ahí me lo vas a ofrecer en sacrificio. ¿Y qué dijo Abraham? Nosotros seguramente sí lo haríamos. Si quieres yo te doy mi propia vida, pero la vida de mi hijo no. Y vaya que dar nuestra propia vida no es fácil. No es fácil. ¿Cuánto más difícil es que des la vida de tu hijo? Pues Dios lo hizo. Se lo pidió a Abraham, pero no se lo cumplió, porque al momento en que Abraham levantó el cuchillo para matar a su hijo, en ese momento un ángel lo detuvo y le dijo, no lo hagas. Detente. Yo conozco ahora que tú me tienes temor. ¿Qué significa este acto? Significa que Abraham amaba mucho a su hijo. De tal forma que ese amor se estaba interponiendo entre Dios y él. Fíjense lo que estoy diciendo. El amor por tu hijo, el amor por tus hijos, puede ser que se interponga entre el amor tú debes tener solamente a Dios. Por eso Dios tuvo que ponerle esa prueba tan difícil a Abraham. ¿Qué vas a escoger? ¿Me vas a escoger a mí o vas a escoger a tu hijo? Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. No les estoy diciendo vengan y traigan a su hijo aquí al altar, sino que simplemente Dios, mis hijos son tuyos. Mi vida es tuya. Mi trabajo es tuyo. Mi salud es tuyo. Mis planes son tuyos. Mi futuro es tuyo. Todo es tuyo, sí. Y si todo es de Dios, entonces ¿qué me queda? Exactamente. Ahí está la respuesta. Si yo le doy todo a Dios, ¿qué me queda? Pues te queda Dios. Nada más y nada menos te queda Dios. Y si tienes a Dios, ¿qué tienes? Todo. Pero en Él, no en ti. Todas las cosas deben estar depositadas en Dios para que sean benditas. De otra forma, en nuestras manos, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces caen en maldición. Todo tenemos que entregarlo a Dios. Todo tenemos que entregarlo a Dios. Porque en Él todas las cosas son benditas. ¿Verdad? Bueno, vamos a avanzar porque ya va a ser tiempo. ¿Qué hizo nuestro Dios para poder salvarnos? Versículos 7 al 8 dice así. Dios, casi no sé, lo voy a leer. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Y aquí quiero comentarles, ¿verdad? Que esta palabra redención significa ser rescatado, ser comprado de nuevo, recuperar lo que se había perdido. ¿Cómo es que estábamos perdidos nosotros? Sí, porque nuestros pecados, ¿qué es lo que hacen? Nos entregan en manos de las tinieblas. Cuando una persona comete un acto ilegal, ¿qué es lo que pasa? Su libertad es coartada.
se queda sin libertad, cae en prisión. Y mucha gente peca y pecamos y aparentemente no pasó nada físicamente, pero espiritualmente sí sucedió algo. Pasamos del reino de las luz al reino de las tinieblas. Y el enemigo viene y nos pone un grillete. Eso es lo que querían, ¿verdad? Y ya nos puso acá un grillete y luego otro por acá, una cadenita por acá. Mira, esta se te va a ver bien bonita, ¿verdad? Y el diablo quiere vendernos cadenas. Y cada vez, ¿verdad? Si seguimos en ese camino, vamos a estar más atados. Y vamos a sentirnos cada vez con menos libertad, más oprimidos, más deprimidos, porque el pecado solamente trae satisfacción pasajera. Pero la conciencia y las consecuencias de nuestro pecado nos alcanzan y producen en nosotros fracaso. Sin embargo, fuimos rescatados, dice la palabra de Dios, con su sangre preciosa. La sangre es el precio más alto para pagar por algo. Si te dijeran, mira, para que puedas comprar esa mansión, tienes que dar 100 millones de pesos. Es mucho dinero. Pero si te dijeran, tienes que dar tu vida, pues entonces, ¿qué me va a servir? Si voy a dar la vida por esa mansión, pues ya no voy a tener vida. El precio, ¿verdad? Cualquier precio no es más grande que dar tu propio. Porque podrás dar todo lo material que tuvieras. Si tuvieras esos 100 millones de pesos y tú quieres esa mansión, pues seguramente sí lo darías, aunque te quedaras con un peso. Pero nadie fácilmente diría, yo doy mi vida. Yo doy mi vida. Y Cristo Jesús entregó su vida para salvarnos. El Padre la dio, sí, pero también Él voluntariamente, Él quiso entregar su vida. ¿Por qué lo hizo? Bueno, Dios tiene una cualidad que se llama bondad. Bondad significa que Dios es bueno. Y a Dios le gusta bendecir a las personas. Pero pastor, entonces, ¿por qué hay tanta maldición? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta enfermedad? Que la gente no esté en los caminos de Dios. Han decidido seguir sus propios caminos. Pero el propósito de Dios es bendecir a cada persona. Pero esa bendición llega a través del conocimiento del Evangelio, a través de vivir para Dios, a través de entregar nuestra vida, de arrepentirnos de nuestros malos caminos y volvernos a Dios. Es como nosotros entramos esa bendición. Todo eso ya está listo, está preparado porque Dios es bueno y benefactor, lo cual significa que a Él le gusta hacer el bien. Y Él en su bondad nos concedió sabiduría e inteligencia en Dios por medio de Jesucristo. Y con esta próxima diapositiva vamos a terminar y vamos a orar después. Que son los versículos, el versículo 9 y 10. Quiero que una persona nos lea esos versículos y vamos a explicar, ¿verdad? Y vamos a dar la conclusión de este mensaje. Sí, adelante. ¿Ya pueden leer de aquí? Ahora, como se hace tener su voluntad y respetar y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios le ha dado cosas de recordar bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Amén. Mucha gente batalla. Quisiera saber el futuro. Quisiera saber qué me va a suceder, qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar con mis hijos. Quisiera saber. Gente incluso va y consulta, que le echen las cartas, que le dan el café, ¿verdad? Que
que le den una predicción, el horóscopo o diferentes cosas. En la televisión, ¿verdad? Sale gente tratando de predecir las situaciones. Porque la voluntad de Dios es un misterio. Si tú pudieras saber la voluntad de Dios, algunos dicen, podría mover mis fichas, mi favor. Podría saber qué me depara el futuro y si me conviene, por dónde voy, o qué corrijo, qué cambio. Realmente es muy útil, ¿saben? Si pudiéramos saber la voluntad de Dios, sería de gran utilidad. Y les tengo una buena noticia. ¿Sí se puede saber? ¿Cómo, pastor? Sí se puede saber la voluntad de Dios. Aquí lo dice. Dice que Él nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad, ¿verdad? Respecto a Cristo. Porque todas las cosas están detrás de Cristo. A través, ¿verdad?, de esa abundancia de sabiduría y de inteligencia, ¿verdad?, de Cristo Jesús, nos da a conocer su voluntad. Y la voluntad es esta, ¿verdad? En el tiempo designado por Dios, ¿verdad?, su plan se completará. Quiere decir que los planes que Dios tiene para contigo tienen un tiempo. Y tú tienes que descubrir cuáles son esos planes, si te interesa, porque normalmente pensamos, creo que yo tengo un plan mejor que el plan de Dios. Pero mira, nada más piénsalo así. Si Dios es el creador de todas las cosas, Dios tiene esta cualidad que se llama omnisciencia, que significa que Él sabe todo. No solamente lo pasado, lo presente, sino lo futuro. Y si Dios dice que es bueno, ¿verdad?, y si Dios dice que te ama y que quiere que te salves, ¿no crees que Dios tenga una mejor idea de tu vida que la que tú estás llevando? Claro que sí. Por supuesto que sí. Pero ¿cuál es el costo de llegar a conocer la voluntad de Dios? ¿Tengo que quererla aceptar? Sí, es parte. Pero también tengo que buscar reconciliarme con Dios. Es como si yo quisiera venir con mi papá y decir, bueno, papá, quiero saber cuál es la herencia que tú tienes, pero yo tengo un gran pleito con mi padre, supongamos. Y yo no quiero arreglar cuentas con mi papá porque me las debe, porque me hizo y me las tiene que pagar, según yo. Nosotros tenemos un pleito con Dios a causa de nuestros pecados. Tenemos diferencias con Él. Tenemos que arreglar cuentas con Él. Pero queremos su bendición. Queremos saber cuál es esa herencia que Él nos tiene guardada. La única forma, ¿verdad?, es que tenemos que primeramente ir a Él, reconciliarnos. Y después de reconciliarnos y serle agradables, seguramente nos va a decir, mira, hijo, tengo esto para ti. Esta es tu herencia. Muchos padres, ¿verdad? Me imagino, ¿verdad? No sé, pero me imagino. Durante su vida, ¿verdad?, al principio ellos tenían contemplada una herencia para ciertos hijos. Pero resulta que esos ciertos hijos, ¿verdad?, después tuvieron un comportamiento o tuvieron algo que no fue agradable, y hay ocasiones, pienso yo, ¿verdad?, en las cuales esa herencia puede ser cambiada. Hay veces, ¿verdad?, que ni siquiera los hijos heredan. A veces son los nietos o son otras personas. Porque depende del interés de la persona que va a heredar, a quién le va a heredar lo que tiene. Y quiero decirte, Dios tiene una herencia para ti. Y no quiere cambiar esa herencia que tiene para ti. Él te tiene en la mira porque Él quiere bendecirte. Y a pesar de que a lo mejor tú no lo conoces profundamente, sin embargo, Él ya te está llamando, te está diciendo, ven, acércate. Y no nos acerquemos solamente por su bendición, sino más importante, ¿por qué un hijo debe acercarse a un padre? Porque el padre es el progenitor y significa que el papá, claro, con la ayuda de Dios, le dio la vida. La mamá, hay una deuda. Tenemos una deuda con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos creó, Él nos sustenta. Somos de Él, aunque no queramos, somos de Él. Él nos hizo.
Y las cosas que hoy tenemos, si reconocemos que Dios es Dios, también las hemos recibido de parte de Él. Entonces, si es así, si yo reconozco la autoridad de Dios, si yo reconozco que Dios es bueno, si yo reconozco que Dios me ama, también debo reconocer que Dios tiene un plan para conmigo. Y si yo me alineo con el Padre, si yo estoy bajo su bendición, todas las cosas van a caer en orden. ¿Cuál es esa voluntad, pastor? Yo quisiera saber cuál es esa voluntad de Dios. El Espíritu Santo. Él te va a mostrar en el camino cada cosa que tienes que hacer. Una vez mi hermano Juan Luis me dice, pastor, fíjese que hoy tengo esta opción de ir a vender por este lado y tengo esta opción de irme a este lado, ¿verdad? Yo creo, ¿verdad?, que me conviene esto, pero también me convendría este otro lugar, ¿verdad? Yo no sé cómo le haga él, ¿verdad? Pero yo pienso que el Espíritu Santo lo dirige, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad?, te va muy bien, ¿verdad? Ayer te fue bien, gloria a Dios. ¿Ah? Dios te dio inteligencia para que él fuera precisamente por esa ruta, y en esa ruta le fue muy bien. ¿Sabes que Dios quisiera cada día decirte qué es lo que debes hacer ese día para que te vaya bien? Él quisiera eso. Y tenemos a su disposición el Espíritu Santo. ¿Pero qué nos hace falta? Humillarnos. Darle a Él el lugar que Él merece. Decirle, papá, hoy en este día, dirígeme. Si he hecho algo malo, no. Pero hoy nuevamente me presento y dependo de ti. ¿Cómo empezamos nuestro día? Ah, híjole, ya es tardísimo. Córrele, rápido tú esto, tú otro, tú aquello. Y vámonos. ¿Y dónde quedó Dios? No nos importa. Y terminamos el día. Termino enojado y termino molesto. ¿Pero por qué te molesta? ¿Por qué te enojas? ¿En qué momento le preguntaste a Dios? Problema. Es el problema. La gente dice, es que creo que empecé el día con el pie izquierdo. No es eso. Es si empezaste de rodillas. Porque si empezaste de rodillas, Dios ve tu humildad, ve tu dependencia y dice, a este yo lo bendigo. Yo lo bendigo. Y si la bendición de Dios está contigo, miren, que los demás quieran hacer lo que quieran hacer, no van a poder hacer nada en contra tuyo. Si Dios quiere bendecirte, Dios te va a bendecir a pesar de cualquier circunstancia. Y es que a los demás compañeros no les está yendo bien, y esta empresa ya va a quebrar, y mejor me voy a salir, espérate. ¿Quién es el que te bendice? ¿Tu jefe? ¿La corporación? ¿O Dios? Vamos a posible que se pongan de pie. Señor, tu voluntad es un gran misterio. Pero es un misterio, Señor, que es accesible a través de tu Espíritu Santo. Y el primer deseo, Señor, que tú tienes para con nosotros, Señor, es que nosotros reconozcamos que tú tienes un gran amor para con nosotros. Como leíamos al principio, con amor eterno te he amado. Dice, Señor, yo te he amado, estoy dispuesto a darlo todo. Dice en Isaías, daría naciones por ti. Dice en la palabra que Él dio a su Hijo por ti, para salvar. ¿Qué más puede dar Dios si ya lo ha dado tú? Señor, ayúdanos a reconocer, Señor, nuestra postura. No somos dioses, como en Éfeso estaban tratando de enseñarle a la gente, adorando a una diosa, adorándose a sí mismos, Señor. No somos dioses y debemos ser los que controlan nuestras vidas. Te damos a ti, Señor, la honra y el honor. Reconocemos que las cosas que pasan en nuestra vida no son suerte. Todo tú lo tienes bajo control. Reconocemos, Señor, que ninguna maldición ni ninguna cosa podría tocarnos si estamos bajo tu bendición. Reconocemos, Señor,
que nada en este mundo sucede por accidente, sino que todas las cosas las controlas tú. Dice la palabra que la caída de la hoja de un árbol, la caída de nuestros cabellos, de cada uno de nuestros cabellos, todo está controlado, todo tú lo sabes, todo tú lo determinas, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos vivido vanamente, porque no te hemos considerado como realmente tú debes ser considerado. Tú nos has bendecido, Señor, dice este pasaje, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero esta bendición, Señor, está detrás de Cristo, Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados. Lávanos con tu sangre preciosa. Nos reconciliamos nuevamente, Señor, si ha habido rebelión, pecado, soberbia, inmundicia, cualquier cosa, Señor, que ha habido en nuestra vida. Hoy nos volvemos nuevamente a ti. Lávanos, Señor Jesús, con tu sangre preciosa. Queremos permanecer en este pacto, que es un pacto de sangre, en el cual nosotros estando perdidos y estando determinados a causa de nuestro pecado de tener el juicio eterno que es el infierno. Tú te presentaste, Señor, en la cruz y pagaste el precio de ese pecado. Y con tu sacrificio nos has hecho hijos tuyos, hijos del Padre. Con tu sacrificio pagaste nuestra falta, nuestra deuda, y nos hiciste dignos de entrar con el Padre a su presencia. No tenemos cómo pagar esto, Señor. Lo único que podemos decirte es gracias. Y te prometemos obediencia, Señor Jesús. Porque tu misericordia y tu amor nos obliga. Nos obliga moralmente. Nos obliga en nuestro corazón, Señor. Porque si tú has dado tanto por nosotros, si tú has hecho tanto por nosotros, lo menos que podemos hacer es escucharte y obedecerte. Ayúdanos a permanecer en tus caminos. Espíritu Santo, renueva nuestra mente, renueva nuestro espíritu. Danos el entendimiento para comprender la santa palabra de Dios. Y muéstranos día a día qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es tu voluntad? En cualquier cosa, lo que sea más sencillo. ¿Qué ruta tomar? ¿Qué negocio hacer? ¿Qué persona elegir? ¿En dónde invertir? ¿Por qué camino se llega al destino, Señor, que tú nos has marcado? Hay muchas alternativas. Hay muchas voces, Señor. Hay mucha gente que nos aconseja. Hay muchos pensamientos en nosotros. Pero que sea tu voluntad la que en nuestro espíritu nos confirme lo que es tu voluntad agradable y perfecta. Danos fe, Señor, para confiar en tus promesas. Danos fe, Señor, para permanecer firmes. No ceder a las tentaciones. No ceder a los atajos del diablo. No ceder a los atajos que este mundo nos presenta, sino legalmente y con todo el trabajo y el esfuerzo que se necesita para obtener una recompensa, para obtener un título, para obtener una retribución justa, que caminemos ese camino, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso a nuestro Dios.